Hola mi queridas arañitas, ¿te gustaría aprender a realizar este hermoso diseño? Si es así, quédate hasta el final de esta clase donde te mostraré paso a paso. Comencemos con los materiales. Utilizaremos un hilo coreano de 1,20 m. Acá tenemos chaquirones de color azul, balines número 4 y chaquirones de color celeste. Comenzamos con nuestro hilo y como muchas de mis queridas conocen muy bien este paso, lo doblaremos a la mitad para que nos quede así, un hilo doble. Las puntas debemos quemarlas para colocar un balín o un chaquirón decorativo en las puntas. Quemamos bastante, esperamos un poco y damos pequeños toques hasta tener el hilo bien finito. Ahora vamos a colocar este balín. Los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito, por eso debemos quemarlos muy bien. Muy bien, aquí ya tenemos los dos hilos. Ahora colocamos el hilo del mismo largo para hacer un nudo simple y sencillo. Este nudo lo llevaremos hacia las puntas lo máximo que podamos. Subimos nuestro balín y este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar para que no se nos vaya a desarmar este nudo. Muy bien, ahora hacemos un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Esto será para el cierre. Por aquí está bien, apretamos fuerte y así nos debe quedar a nosotros. De nudo a nudo, 6 centímetros de separación. Ahora vamos a tensar este hilo para que ustedes puedan observar detenidamente cómo vamos a colocar cada uno de los abalorios. No olvides que este es un curso gratis, así que puedes inscribirte desde ya mediante WhatsApp. Acá está mi número. No olvides también activar la campanita, así estarás atenta a todas las clases. Aquí en el botón suscribirte al lado, luego de darle clic, te aparecerá una campanita. Actívala con la opción todas. Luego de cortar a la mitad nuestro hilo central, vamos a quemar las puntitas y colocarlas muy finas. Miren, esta es otra técnica que puedes utilizar para colocar los hilos súper finitos. Muy bien, luego de tener dos hilos comenzamos a colocar cada uno de los abalorios. Aquí tenemos un balín y vamos a pasar nuestro hilo de esta forma, de izquierda a derecha, y el hilo de la derecha pasará de derecha a izquierda por el mismo agujerito, o sea, de forma contraria de lado y lado, para que cuando alemos los hilos de lado y lado, este balín suba y quede en todo el centro. Así. Ahora vamos a colocar dos balines en el lado derecho y dos balines en el lado izquierdo. Y luego vamos a colocar los chaquirones. Miren que he colocado 3 chaquirones y en el medio coloco el de color celeste. Ahora vamos a pasar el hilo de la izquierda por los 3 chaquirones de forma contraria por cada uno de los agujeritos. Por eso debes utilizar abalorios que puedas introducir los dos hilos. Alamos los hilos de lado y lado y observamos cómo los chaquirones quedan exactamente en el centro. Miren, de forma lineal. Perfecto. Vamos a seguir colocando un balín en el lado derecho y un balín en el lado izquierdo. Así. Y volvemos y colocamos los chaquirones. De esa misma forma, en el mismo orden, pasando los hilos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, para que cuando lo alemos de lado y lado nos quede así, exactamente iguales. Me encanta cómo se ve estos colores. Pero por supuesto puedes utilizar mostacillas, también puedes utilizar muranos o lo que tengas disponible que pueda entrar dos hilos dentro del mismo agujerito. Miren que yo he repetido los pasos. Antes de los chaquirones, no olvides colocar los balines en cada hilo. Luego colocamos los chaquirones pasando los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para que queden todo el centro. Repetimos este paso varias veces hasta tener el largo que buscamos. Yo lo haré de 14 centímetros, pero dependiendo para quién realices este diseño, puedes hacerlo de 16 centímetros y si utilizas piedras naturales para que sea una pulsera para caballero, puedes hacerla de 18 a 20 centímetros. Cuando termines, coloca dos balines en cada lado y cerramos con un balín para que quede esa forma triangular en cada extremo de nuestra pulsera. Hermoso, ¿verdad? Miren el resultado. Me encanta cómo se ve. ¿Y a ustedes? Me encantaría saber tu opinión, por eso te invito a dejar tu comentario. Acá utilizaremos estos hilos que nos sobran para hacer un nudo bien pegadito al último balín. Esto ayudará a que estos abalorios no se nos muevan ni a la derecha ni a la izquierda y se mantenga su forma para que se vean súper lindos. Así que vamos a apretarlo de tal forma que quede bien pegadito al balín. Así. Muy bien, ahora vamos a hacer un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros, pero no olvides antes colocar un balín decorativo para que pueda quedar exactamente igual de extremo a extremo.
Acá vamos a realizar el nudo dejando la separación de 6 centímetros. Un nudo simple y sencillo, así como lo hicimos al principio. Apretamos, subimos el balín hacia las puntas y así nos debe quedar. Miren, de nudo a nudo 6 centímetros. Este hilo que nos sobra, recuerda que debes cortarlo para que quede un trabajo impecable y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Como estamos utilizando hilo de color claro, no olvides utilizar la llama transparente o azul para que no les quede negro. Así es como nos debe quedar nuestra maravillosa pulsera. ¿Qué combinaciones utilizarías tú? Me encantaría saberlo, por eso te invito a dejar tu comentario, regalarme un me gusta y no olvides compartir esta clase. Vamos con el cierre. Cruzamos los hilos y en este lugar ubicaremos el cierre. Con una hebra de 20 centímetros como esta doblaremos la punta y quedará este bucle. Lo colocaremos encima de los hilos de la pulsera. Separamos el hilo más largo y empezamos a dar vueltas y vueltas a todos los hilos de la pulsera. Cada una de las vueltas debe ir una al lado de la otra, así, dirigida de derecha a izquierda, una vuelta al lado de la otra, de esta forma, apretando fuerte para que quede firme nuestro nudo. Firme, pero no tan fuerte porque los hilos deben deslizar dentro del nudo. Cuando termines la cantidad de vuelta deseada, puedes pasar este hilo por el bucle. Lo levantamos para que el hilo pase de abajo hacia arriba. Así, muy bien. Luego alamos el otro extremo para que este bucle pueda cerrar y sellar nuestro nudo. Alamos este hilo más corto, apretamos fuerte y listo. Ahora solo queda cortar estos hilos y sellar. Debes hacerlo de forma que quede impecable. Y recuerda que el sello no debe tocar los hilos de la pulsera, así que trataremos de que el sello quede lo más lejos posible. Yo lo voy a hacer así. Sello y lo coloco encima del propio nudo, para que quede lejos de los hilos de la pulsera y así esta pueda deslizar suavemente dentro del nudo. Listo, vamos a hacer el otro. Muy bien, vamos a verificar ahora si desliza. Desliza perfectamente, así que hemos terminado nuestro proyecto súper hermoso y original, ¿no lo crees? Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué les parece este hermoso diseño? A mí me encantó, me parece bastante práctico, fácil de hacer y se ve bastante original, ¿no lo crees? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría saber qué opinas acerca de este diseño y qué materiales utilizarías para ponerlo en práctica. No olvides que este es un curso gratis, así que si eres nueva y estás pasando por acá, aprovecha. Inscríbete en nuestro curso gratis donde tendrás asesoría gratuita, modelos y diseños gratis todos los días y también tendrás clases gratuitas para que puedas participar también en clases en vivo. Así que estás cordialmente invitada desde ya. Nos vemos en un próximo proyecto.